Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Jorge de MateMóvil y el día de hoy continuamos con nuestros videos de funciones trigonométricas. En esta ocasión vamos a estudiar la función tangente, nuestra última función, ¿ok? Vamos a analizar su gráfica, establecer su dominio, rango, periodo y luego resolvemos un par de problemas muy interesantes, ¿ok? Bien, yo ya tengo por aquí mi circunferencia trigonométrica que me sirve siempre para poder hallar la función tangente de x y graficarla, ¿sí? La circunferencia trigonométrica se caracteriza centro en el origen y radio igual a la unidad. Ahí está, ¿sí? Centro en el origen, radio la unidad. Para poder representar la tangente y hallar su valor en la circunferencia trigonométrica, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una recta, que la tenemos aquí de color azul, que sea tangente a la circunferencia aquí, en el punto A, en el origen de los arcos, ¿sí? Entonces, que sea tangente a la circunferencia en el origen de los arcos, nada más, ¿ok? Ahora vamos a hallar, a representar la tangente del arco alfa, que lo tenemos por aquí. ¿Cómo hacemos? Muy sencillito, simplemente trazamos este radio que parte del origen hasta el extremo final del arco y luego lo vamos a prolongar. Lo vamos a prolongar hasta que choque con la recta auxiliar que habíamos trazado, ¿sí? Vamos a colocarle a este punto M, ¿ok? Si el punto de intersección cae por arriba del eje X, el valor de la tangente es positivo. Si el punto de intersección cae por debajo del eje X, la tangente tiene un valor negativo. ¿Y cuál sería el valor, entonces, de la tangente del arco alfa? Muy facilito. Va a ser el valor del segmento AM. Ahí está. Entonces, este segmento AM representa a la tangente del arco alfa, ¿sí? Sucede algo bien curioso. Conforme el valor del arco va disminuyendo, ¿ok? El valor de la tangente también va disminuyendo. ¿Hasta qué punto? Mira, vamos a trazar diversos arcos, ¿sí? Ahí tenemos un arco más pequeño que alfa. Si lo prolongamos, va a tocar a la recta auxiliar de color azul en este punto, ¿sí? Entonces, el valor de la tangente, ¿cuál sería? Bueno, muy facilito. El valor de la tangente sería la distancia de A al punto nuevo de intersección, es decir, a N. A este arco más pequeñito le vamos a poner beta, ¿sí? Aquí tenemos la tangente de beta al segmento AN. Y de esta manera, conforme va disminuyendo el valor del arco, va disminuyendo también el valor de la tangente. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta que el arco tiene un valor de 0. Allí la tangente, dado que se va a encontrar el punto de intersección aquí, en este punto, es decir, mira, cuando tenemos un arco de 0, el punto de intersección va a caer sobre el punto A. Por lo tanto, el valor de la tangente va a ser un segmento que no tiene medida, pues inicia en el mismo punto y finaliza en el mismo punto A. Por lo tanto, el valor de la tangente va a ser 0. Cuando el ángulo es 0 radianes, el valor de la tangente también va a ser 0. Por ello, aquí, en nuestra función tangente de x, en la cual en el eje x tenemos el ángulo en radianes y en el eje y tenemos el valor de la función tangente de x, cuando el ángulo vale 0, ok, el valor de la tangente también es 0, ¿sí? Conforme vaya aumentando, partimos ahora desde 0, conforme va aumentando el arco, el valor de la tangente también va a ir aumentando. Mira, aquí ya se hizo más grande. Si aumentamos el arco un poquito más, vamos a trazar el arco ahora hasta aquí, ok, el valor de la tangente continúa aumentando. Y conforme va aumentando el ángulo, conforme nos vamos acercando a los 90 grados o pi medios, el valor de la tangente va aumentando. ¿Ok? ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta que caemos en 90 grados. ¿Y qué es lo que pasa cuando caemos en 90 grados? Pues que trazamos el radio desde el origen hasta que choque con la recta auxiliar y resulta que como estamos en 90 grados, pues la recta se va hacia arriba y tenemos una recta paralela a la recta azul. Por lo tanto, nunca estas dos rectas se van a llegar a tocar. ¿Por qué? Porque son rectas paralelas. Por ello, no tenemos un valor para la tangente
de 90 grados. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a tocar la recta azul. Pero aquí en 90 grados trazamos la recta, la prolongamos y nunca vamos a llegar a tocar esta recta azul. ¿Por qué? Porque son rectas paralelas. Por ello, aquí en 90 grados tenemos una asíntota. ¿Sí? Ahí está, de color rojo tenemos a una asíntota. ¿Eso qué quiere decir? Que la función tangente se acerca, pero nunca va a llegar a tocar esta asíntota. ¿Por qué? Porque no tenemos tangente de pi medios, no tenemos tangente de 90 grados, ¿ok? Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a regresar nuevamente al arco 0, aquí, al ángulo 0, y vamos ahora a ir trazándolo a ángulos menores que 0. Vamos a ver, por aquí tenemos un arquito hacia abajo, ¿sí? Un primer arco con valor negativo. Vamos a ponerle arco phi, ¿ok? Ahí está. Este arco phi, si queremos hallar su tangente, simplemente lo prolongamos hasta que chocamos aquí con la recta azul. Ahí está. Y aquí tendríamos representado de color negro el valor de la tangente de phi, que como se encuentra debajo del eje X, tiene un valor negativo, ¿sí? Por eso vemos que si regresamos antes del 0, el valor de la tangente es negativo. Se encuentra debajo del eje Y. Conforme va disminuyendo, ¿ok? Va disminuyendo el valor del arco, cada vez se hace más y más negativo, más y más negativo. Tracemos un último arco, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar con el valor de la tangente? El valor de la tangente se hace cada vez más negativo. Por ello, aquí podemos ver que conforme nos acercamos a menos pi medios, ¿qué es lo que pasa con el valor de la tangente? Aumenta, pero es negativo, entonces se hace más y más negativo, cada vez más y más negativo, más y más negativo. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que llegamos a menos pi medios. ¿Qué es lo que sucede en menos pi medios? Partimos de aquí del origen, ¿ok? El arco termina aquí, ahí termina el arco menos pi medios, y trazamos la recta hasta que choca con la circunferencia y prolongamos. Pero nuevamente tenemos una recta paralela a la recta auxiliar azul que habíamos trazado y nunca se van a llegar a tocar. Por lo tanto, nunca voy a tener el valor del segmento. ¿Por qué? Porque son rectas paralelas. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener nuevamente una asíntota en menos pi medios, ¿sí? Va a suceder lo mismo cuando trabajemos entre pi medios y pi. Va a suceder también lo mismo cuando trabajemos entre 3 pi medios aquí y 5 pi medios. Siempre se nos van a ir formando asíntotas, se nos van a ir formando estas asíntotas. ¿Por qué? Porque no podemos tener la tangente de pi medios, ni de 3 pi medios, 270, que se encuentra por aquí, ni de menos pi medios, ¿sí? Muy bien, en cada uno de estos valores, menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, y por aquí 7 pi medios, tenemos asíntotas. Es decir, que no podemos establecer el valor de la tangente. Por ello, trazamos siempre estas rectas, ¿ok? ¿Algún otro dato importante más? Bueno, vamos a establecer ahora dominio, rango y periodo. El dominio, ¿tenemos alguna restricción para X? Bueno, vamos a partir con que X pertenece al conjunto de los números reales, ¿ok? Pero hay un pequeño inconveniente, y es que X no puede tomar ciertos valores. Por ejemplo, X no puede ser menos pi medios. ¿Por qué? Porque allí tenemos una asíntota. Y necesitamos que en el dominio solamente tengamos valores que hagan que la función tangente de X tenga un valor real. ¿Sí? Necesitamos valores reales en la función tangente de X. No valores donde tenemos asíntotas y tenemos valores indefinidos. ¿Sí? Así que no queremos que X caiga sobre las asíntotas. Entonces X no puede ser ¿cuánto? No puede ser menos pi medios, tampoco puede ser pi medios, ¿ok? Ahí tenemos asíntotas. Tampoco puede tomar el valor de 3 pi medios y tampoco puede tomar el valor de 5 pi medios, ¿sí? Y así esto se sigue y se sigue repitiendo, pues vamos dando vueltas a la circunferencia trigonométrica una y otra vez. ¿Cómo podemos expresar que X no puede tener todos estos valores? Muy facilito.
X pertenece a los reales, menos ciertos valores. ¿Cuáles son estos valores? Bueno, nos fijamos que aquí tenemos un número impar, menos 1, 1, 3, 5, 7, multiplicado por pi y dividido entre 2. Un número impar multiplicado por pi y dividido entre 2. Los números impares, ¿cómo los representamos? Muy facilito, los representamos como 2n más 1, ¿sí? Dado que n representa al conjunto de los números enteros. Excelente. Y de esa manera ya tenemos nuestro dominio, ¿ok? X pertenece a los reales, pero hay algunos valores que no puede tomar X, como los números impares multiplicados por pi y divididos entre 2. El rango. ¿Cuáles son el conjunto? ¿Cuál es el conjunto de valores que puede tomar la variable y? ¿La variable y puede tomar cualquier valor? Sí, puede tomar cualquier valor. Por aquí abajo se acerca al menos infinito negativo, porque cada vez baja y baja y baja y baja y baja y baja el valor de la tangente. Por aquí arriba se acerca al infinito positivo. Sube, 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 hasta el infinito. Aquí no se acaba la gráfica, aquí se acaba mi pizarra. Pero el valor de la tangente sigue subiendo, subiendo, subiendo. Por lo tanto, en el rango vamos a decir que y pertenece al conjunto de los números reales. Si deseas, puedes expresarlo como que y pertenece al intervalo que inicia en infinito negativo y termina en el infinito positivo. Por último, vamos a determinar el periodo. Para determinar el periodo, tenemos que establecer cada qué distancia en el eje X se repite la porción principal de la gráfica. Aquí es bastante claro. Tenemos esta curva, por aquí tenemos la misma curva, por aquí tenemos la misma curva, por aquí, y se va a seguir dibujando la misma curva siempre. ¿Cada qué distancia? Muy fácil. Mira, por aquí tenemos que el valor de la función tangente de x es igual a 0. Y por aquí, nuevamente, tenemos que el valor de la tangente es 0. ¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos? Entre estos dos puntos, la distancia es pi. Muy bien. Por aquí tenemos 0, por aquí tenemos pi. La distancia es pi. Por lo tanto, el periodo lo expresamos como t es igual a pi. Cada vez que tenemos aquí una distancia, un periodo de pi, la porción de la gráfica principal, ¿ok? La porción principal de la gráfica se repite. Cada distancia de pi. Eso me da el periodo. Cada cuánto se repite la gráfica, ¿sí? Cada vez que pasa una distancia de pi, tenemos la gráfica. La gráfica, la gráfica. Siempre se repite la misma curva, ¿sí? Y con ello tenemos dominio, rango y periodo. Ahora sí, vamos con los problemas. Vamos ahora con el problema número 7 de nuestra guía de ejercicios. Dice lo siguiente. Hallar el rango de f de x sabiendo que x está comprendido en el intervalo que va desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. Y además tenemos dos apartados. En el apartado A, f de x es igual a 2 veces tangente de x, mientras que en el apartado B, f de x es igual a tangente cuadrado de x. En los problemas de la función coseno habíamos visto varios ejercicios con dominio, así que ahora vamos a centrarnos en el rango y este problema muy clásico que siempre viene. Vamos a empezar por el apartado A. Ya tenemos aquí nuestra gráfica. Tenemos el eje X con el ángulo en radianes y el eje Y con el valor de la tangente del ángulo que se encuentra en radianes, ¿ok? Además tenemos aquí nuestra circunferencia trigonométrica que siempre nos puede salvar de apuros y desde la cual nace todo este gráfico. Así que vamos a partir con el dato que nos da el problema y empezamos con el apartado A, ¿sí? Apartado A primero, ¿ya? Entonces, sabemos que x está comprendido en el intervalo que va desde menos pi cuartos hasta más pi cuartos. Vamos a colocar este dato importantísimo por aquí. Menos pi cuartos es menor igual, pues tenemos aquí una puertita cerrada. Es menor que x y esto es menor que más pi cuartos. ¿Qué te parece si analizamos la función tangente de x en este intervalo de la variable x, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede con la tangente cuando x va desde menos pi cuartos hasta más pi cuartos? Por aquí tenemos a la gráfica de nuestra función tangente de x. Vamos a centrarnos aquí. Tenemos una asíntota en menos pi medios, otra asíntota en más pi medios, como habíamos visto unos minutos atrás. Por aquí tenemos a menos pi cuartos y por aquí tenemos a más pi cuartos, ¿sí? Ahí están los dos
un poco pequeños, pero ahí está. Ahora, ¿cuánto es el valor de la tangente de x en menos pi cuartos y cuánto es el valor de la tangente de x en más pi cuartos? Dos puntos muy útiles. Empecemos con el valor positivo. ¿Cuánto es la tangente de más pi cuartos? Pi cuartos, ¿cuánto es? Bueno, pi cuartos es 45 grados, ¿sí? Pues pi es 180. 180 entre 4, eso es 45 grados, ¿ok? Entonces, vamos a colocarlo por aquí. Tangente de 45 grados. Como ya sabemos, un ángulo notable que siempre aparece, la tangente de 45 grados viene de nuestro triángulo rectángulo muy famoso, el 45-45. Muy bien, en cual los catetos son 1, 1 y raíz de 2. Ahí está. Entonces nos centramos en este 45. Su tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y eso es 1, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos ese valor que seguramente tú ya lo conocías. Ahora, si queremos la tangente de menos pi cuartos, ¿cómo vamos a hacer? Muy facilito. Me voy a acordar de unas fórmulas que vimos en el capítulo de reducción al primer cuadrante. Estoy seguro que viste esos videos en el cual decíamos que la razón trigonométrica de menos alfa era igual a más menos la razón trigonométrica de alfa, ¿sí? Por lo tanto, la tangente de menos pi cuartos es igual a más menos la tangente de más pi cuartos, ¿sí? Ahí está. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ahora nos falta determinar si es que es más o es menos, ¿sí? Vamos a ver. Pi cuartos, ¿en qué cuadrante se encuentra? Este de aquí. Pi cuartos se encuentra en el primer cuadrante. Está por aquí, 45 grados. Ahí está. Se encuentra en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Muy bien. Por otro lado, menos pi cuartos, ¿en qué cuadrante se encuentra? Por aquí está el 0. Y como tenemos un valor negativo, ahora vamos a retroceder. Retrocedemos un poquito. Ahí más o menos está menos pi cuartos. El arquito de menos pi cuartos. ¿Ok? ¿Estamos en qué cuadrante? En el 4. Y en el cuadrante 4, ¿la tangente es positiva o es negativa? En el cuarto cuadrante, la tangente es negativa. Ahora sí, menos por más, menos. Así que nos quedamos con el menos. Ajá. Muy bien. Por lo tanto, la tangente de menos pi cuartos va a ser igual a menos la tangente de pi cuartos. La tangente de pi cuartos ya la tenemos por aquí, que era 1. Muy bien. Ya tenemos la tangente de pi cuartos y la tangente de menos pi cuartos. Y vamos a completarlo aquí en nuestro gráfico, ¿sí? Muy bien, por aquí está menos pi cuartos y por aquí está el valor de la tangente. La tangente de menos pi cuartos habíamos visto que era menos 1. Excelente. Ahora tenemos por aquí a pi cuartos. Ahí está pi cuartos y el valor de su tangente. ¿Cuánto es el valor de la tangente de pi cuartos positivo? Eso es más 1, ¿verdad? Muy bien, la ponemos por ahí. Ahora sí, ya tenemos esos datos, vamos a borrar esto y vamos a evaluar cuánto es la tangente, ¿ok? Cuánto es que varía el valor de la tangente en toda esta zona que estamos ahí viendo con líneas punteadas, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿de qué valor a qué valor va la tangente? Mira, nos vamos a olvidar de todo lo demás que esté fuera de esa zona. Así que me olvido de esto. Y me olvido de esta parte de la curva, pues me voy a centrar ahora en la sección que va desde menos pi cuartos hasta más pi cuartos. Con todos esos valores vamos a evaluar entre qué valor y qué valor se encuentra la tangente de x, pero solamente en esta zona, cuando x va desde menos pi cuartos hasta menos pi cuartos. ¿Cuánto es el valor mínimo? Lo vamos a colocar aquí a la izquierda. El valor mínimo en el eje y es de menos 1. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el valor máximo? El valor máximo lo colocamos aquí a la derecha. El valor máximo es más 1. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando x esté entre el intervalo que va desde menos pi cuartos hasta más pi cuartos, la tangente de x va a ir desde menos 1 hasta más 1. Y eso es importantísimo, pues aquí en el apartado A me piden calcular 2 veces la tangente de x. Ahora que ya tenemos entre qué valor y qué valor fluctúa la tangente de x, simplemente vamos a multiplicar por 2. Mira, muy facilito. Empezamos. 2 por, este truco ya lo hemos usado antes, ¿verdad? Menos 1
va a ser menor o igual que ¿quién? Va a ser menor o igual que 2 multiplicado por la tangente de X. Y esto va a ser menor o igual que 2 multiplicado por más 1. Muy bien. 2 por menos 1, eso es menos 2. Va a ser menor o igual que 2 veces la tangente de X. Y esto va a ser menor o igual que 2 por más 1 más 2. Y ya tenemos el rango de nuestra función. Nuestra función, y vamos a anotarlo desde aquí, 2 tangente de X va desde qué intervalo hasta qué intervalo. Y pertenece al intervalo que va desde menos 2, puertita cerrada, hasta más 2, puertita cerrada. ¿Por qué puertita cerrada? Porque es un menor o igual en ambos casos. Y esa sería la solución a nuestro problema número 7. Muy interesante, ¿verdad? Ese es el 7A. Vamos ahora con el 7B. Vamos ahora con el apartado B de nuestro problema 7. Me piden ahora calcular el rango de f de x, sabiendo que f de x es igual a tangente al cuadrado de x. Ajá. Este problema es otro clásico y suele presentar algunas complicaciones, pues elevar al cuadrado ya no es tan fácil como multiplicar por 2 o sumarle más 1 a un intervalo. Aquí hay que tener mucho cuidado. Para ello, vamos a recordar que nos quedamos en esta parte en el cual tangente de x era mayor que menos 1 y menor que más 1. Menor o igual, mayor o igual, ¿sí? Tangente de x está comprendida en el intervalo que va desde menos 1 hasta más 1, ¿ok? Vamos a hacer algo muy práctico. Vamos a tabular algunos valores y vamos a partir nuestra zona, ¿ok? El intervalo va desde menos 1 hasta más 1, aquí en la recta de los reales. Lo vamos a partir en dos intervalos. Vamos a colocar aquí un primer intervalo de números negativos, ¿sí? Negativos, aquí está, de color rojo. Los negativos que van desde menos 1, intervalo cerrado, hasta el 0, intervalo abierto, ¿sí? A continuación viene un segundo intervalo, el intervalo de los positivos, que va desde 0, intervalo cerrado, hasta más 1, intervalo cerrado, y con eso cubrimos toda la zona del intervalo de la tangente de x. Sucede algo bien curioso cuando elevamos los números negativos al cuadrado. Pongamos algunos ejemplos, pues así se va a entender mucho más fácil. ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta zona de negativos? Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando la tangente de x vale menos 1? La tangente al cuadrado, ¿cuánto vale? Bueno, va a ser menos 1 al cuadrado. Esto va a ser más 1. Coloquemos otro valor en nuestro primer intervalo. ¿Qué te parece menos 0.5? Menos 0.5 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Esto es más 0.25. Está disminuyendo el valor de manera más rápida conforme va disminuyendo el valor de la tangente de x. ¿Qué es lo que pasa con menos 0.2? Bueno, menos 0.2 al cuadrado, esto va a ser más 0.04. Coloquemos ahora el valor 0. Vamos ahora con la segunda parte de nuestro intervalo con los valores comprendidos entre 0 y más 1. El 0 al cuadrado, ¿cuánto es? Esto es 0. Otro valor, ¿qué te parece el más 0.2? 0.2, esto sería más 0.2 al cuadrado, sería más 0.04. Aquí está pasando algo bien extraño, ¿verdad? Estamos obteniendo valores positivos. ¿Por qué pasa eso? Pues resulta que los números al cuadrado, así sean positivos o negativos, al momento de elevarlos al cuadrado, siempre nos va a dar un valor positivo, ¿sí? Por ejemplo, el más 0.5 al cuadrado va a ser más 0.25. Un último valor, para no aburrirnos, el más 1. Más 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Más 1, ¿verdad? Y como hemos visto, mira, toda esta primera zona, toda esta zona de los negativos, ¿ok? Cuando los elevamos al cuadrado, ¿qué sucede con ellos? Nos da un valor positivo. Y con la zona de los positivos, pues al momento de elevarlos al cuadrado, lógicamente siguen siendo positivos. Así que, ¿entre qué valor y qué valor está comprendido el valor de la tangente al cuadrado de x? Bueno, primero, cuando el valor era de menos 1, al momento de elevarlo al cuadrado se hizo más 1, pero luego fue disminuyendo hasta 0. El valor mínimo es 0. El valor mínimo es 0. ¿De quién? De la tangente al cuadrado. ¿Por qué? Porque todos los negativos ahora se hicieron positivos.
¿Y cuál es el valor máximo de la tangente al cuadrado en este intervalo? Luego de tabular, el valor máximo que obtenemos es más 1. Ya no podemos irnos más de más 1 porque nuestro intervalo estaba entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. No podemos poner aquí más 2, pues nos daría un resultado que está fuera del análisis del intervalo que estamos viendo. Así que el valor máximo va a ser más 1, que se daba cuando la tangente era menos 1 y también cuando la tangente era más 1. ¿Y con ello tenemos la respuesta? Sí, con ello tenemos la respuesta. Vamos a decir ahora entonces que en el rango la variable y pertenece al intervalo que va desde 0 hasta más 1. Y esa sería la respuesta a nuestro problema 7b. Muy interesante, ¿verdad? Hasta aquí llegamos por ahora, pero luego vamos a resolver algunos problemas más de funciones trigonométricas, así que te recomiendo visitar matemóvil.com, sección de trigonometría y el capítulo de funciones trigonométricas. Sección de trigonometría en matemóvil.com y abajo en la información del video tienes todos los enlaces. No olvides suscribirte al canal. Un saludo y suerte.